Suma o diferencia de un binomio al cubo. Ese sería el caso que estamos viendo de productos notables. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestros conocimientos en escritura de expresiones algebraicas, vamos a mirar cómo se plantearía la forma básica de la suma o diferencia de un binomio al cubo. Nos dicen suma o diferencia, tendríamos que poner entonces más o menos. Recordemos que es solo por generalización, porque realmente nos va a parecer más o nos va a parecer menos. De un binomio, entonces recordemos que un binomio es un polinomio de solo dos términos, en este caso vamos a llamarlos A y B. Al cubo, recordemos que el cubo nos está hablando de 3 y que vamos a ubicarlo entre paréntesis ese A más o menos B porque es todo lo que está elevado al cubo. Entonces sería esa la fórmula básica de un binomio al cubo. También puede aparecernos de la siguiente manera. Yo tengo 3 binomios exactamente iguales multiplicándose. Es lo mismo que tener ese binomio al cubo. Recordemos que esto tiene exponentes unos y sumo, dejo la misma base y sumo los exponentes cuando estoy multiplicando. Entonces, ahí también puede darse el caso que lo encontremos de esa manera. Entonces, ¿cuál es la solución de ese suma o diferencia de un binomio al cubo? La solución va a ser un polinomio de 4 términos. Y para poner los 4 términos tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas o normas. Primero, identificar el primer término es A y el segundo término va a ser B. Entonces esto va a ser igual. Supongamos que el primero es positivo, o sea que vamos a hacer solo el resultado para A más B al cubo. Entonces para A más B al cubo sería, nos dice, primer término al cubo, entonces sería A a la 3. Primer término al cubo. Si es suma más y si es resta menos, como es suma, entonces ponemos más. El triple es multiplicación por 3 del primer término al cuadrado. Entonces, primer término a la 2 por el segundo. El segundo término es b. Recuerden que todo eso se está multiplicando. Luego nos dicen, siempre es más. Bueno, más el triple del primer término. Triple, multiplicación por 3, primer término a, por el segundo término al cuadrado, o sea, p a la 2. Y finalmente, si es suma más y si es resta menos, entonces más, como estamos haciéndolo para cuando sea positivo, el segundo término al cubo. El segundo término es b, al cubo sería a la 3. Fíjense que entonces esas son las normas básicas para hallar esa solución. Y en el caso que sea menos, entonces, ¿cómo lo haremos? Sería exactamente lo mismo, solo que entonces en los términos 2 y 4 vamos a cambiar el signo. Entonces sería a la 3 sigue siendo positivo, luego menos 3a a la 2b, más 3ab a la 2 y aquí cambio a menos b a la 3. Entonces fíjense que aquí es como si intercaláramos signos. Este primero positivo, menos, segundo negativo, más positivo, menos negativo. Entonces esos serían los resultados. Vamos a ver entonces unos ejemplos que les tengo preparados de este caso. Aquí tenemos entonces otra vez la tabla que habíamos visto del procedimiento. Entonces lo primero que siempre vamos a hacer en el ejemplo 1 nos dice m más 5 a la 3 es fijarnos, bueno, si es un binomio, se está sumando y está a la 3, entonces cumple con las condiciones. Vamos a identificar cuál es el primer término, en este caso sería 1, m, y el segundo término sería 5. Vemos que el segundo término puede ser un valor numérico también, no tiene que ser exactamente una variable. Entonces nos dice, primer término al cubo, entonces primer término al cubo sería m a la 3.
Como es más, entonces todos los signos nos van a dar positivos, entonces no me tengo que preocupar, entonces pongo más el triple del primer término, triple del primer término al cuadrado por el segundo término, que sería 5, más el triple del primer término, o sea, m, por el segundo término al cuadrado, o sea, 5 a la 2, más el segundo término al cubo. Entonces esto es igual, m a la 3 sería m a la 3 más, primero lo recomendable es solucionar los cuadrados acá, entonces sería 3 por m a la 2 por 5 más 3 por m por 5 a la 2 que sería 25 más 5 a la 3 que sería 125. Entonces sería entonces m a la 3, aquí solo estoy operando, más, multiplico números y dejo variables exactamente iguales, 3 por 5, 15, m a la 2, más 3 por 25, 75, y dejo la variable que es m, más 125, y esa sería entonces la respuesta a este primer ejercicio. Bastante sencillo. Vamos a ver el siguiente, que ya se nos complica un poquito. Voy a ponerlo acá más grande porque está bastante miniatura. Entonces sería 2x z a la 2 menos 3y a la 3. Es lo primero. Veamos que si sea un binomio. En este caso se está restando y está el cubo. Cumple con las condiciones. Entonces voy a poder identificar, el primer término es todo esto, 2x a la 2 es el primer término y el segundo término es 3y, el segundo término. Entonces vamos a comenzar a solucionarlo. Entonces nos dice, primer término al cubo, o sea, 2xz a la 2 al cubo. Como es menos, entonces empiezo menos el triple del primer término, lo copio exactamente igual, al cuadrado por el segundo. Como aquí ya puse menos, entonces aquí va más. Recordemos que se intercalan. El triple del primer término, 2xz a la 2, por el segundo al cuadrado, 3y a la 2. Como aquí puse más, entonces aquí va menos. Menos el segundo término al cubo. Esa sería entonces la solución. Ahora ya me queda es empezar a solucionar los paréntesis. Entonces fijémonos aquí en una cosa. Como les decía, cuando yo tengo una potencia de esta manera es distribuir a cada uno. Entonces yo digo, esto es 2 a la 3, x a la 3, y lo recomendable es poner z a la 2 a la 3. Yo lo voy a hacer paso por paso porque uno se puede ahí ahorrar algunos pasos, pero la idea es que ustedes vean el procedimiento completo para que no se no se confunda. Por 3, y aquí haríamos lo mismo, el 2 para cada uno, 2 a la 2, x a la 2 y z a la 2 a la 2 por 3y, más 3, eso lo dejo exactamente igual, 2z, z a la 2, 2xz a la 2 por, y el 2 se lo voy a distribuir a cada partecita de esa multiplicación, entonces sería 3 a la 2, y a la 2, menos, y aquí tenemos que hacer lo mismo con el 3, 3 a la 3, y a la 3, no se nos puede olvidar eso. Listo, vamos a empezar a solucionar las potencias de una potencia que tengamos y los números que estén elevados a cualquier número. Entonces, tenemos 2 a la 3 que me da 8. Recordemos que es 2 por 2 por 2. X a la 3,
Y aquí una potencia y una potencia, dejo la misma base y multiplico los exponentes. O sea, 2 por 3, 6. Entonces me quedaría 8x a la 3 por 6. Menos 3. Aquí voy a hacer primero los paréntesis para luego ya hacer la multiplicación. 2 a la 2, 4. X a la 2 y Z a la 2 a la 12 sería Z por 2, o sea, 4. Y esto por 3Y. Más. Esto también lo dejo igual para poder solucionar primero el paréntesis de acá, que es 3 a la 2, 9 y Y a la 2. Menos 3 por 3 por 3, 27 Y a la 3. Y finalizamos entonces dejando estos exactamente igual porque no puedo hacer ya nada más, menos, y debemos multiplicar los números y dejar las variables tal cual como están, ojalá ordenándolas en orden alfabético. Entonces tendríamos 3 por 4, 12 y 12 por 3, 36. Entonces 3 por 4, 12 por 3, 36. X a la 2, Y, Z a la 4. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, pero lo ideal es que las letras queden organizadas en orden alfabético. Más. Y hacemos lo mismo acá. 3 por 2, 6 y 6 por 9, 54. 54, X, Y a la 2, Z a la 2. Recuerden que las letras las ponemos exactamente igual y procurando que queden en orden alfabético. Menos 27 y a la 3. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio que involucre fracciones. Cuando involucren fracciones es exactamente lo mismo, no nos preocupamos por eso. Entonces aquí tenemos primer término 1/3 y segundo término x a la 3. Entonces vamos a comenzar con lo que nos dice la teoría. Primer término al cubo, 1/3 al cubo. Como es menos, entonces tengo que empezar a intercalar. Menos el triple del primer término al cuadrado, 1/3 al cuadrado, por el segundo término, tal cual como nos lo dieron, y ya como puse menos, voy a poner más. El triple del primer término por el segundo al cuadrado. Entonces sería x a la 3 a la 2. Como aquí puse más, entonces aquí va menos el segundo término al cubo. Entonces esto sería igual a cómo soluciono eso. Entonces recordemos que es como distribuir el 3 para cada uno, para numerador y denominador. Entonces lo voy a hacer de una vez para no demorarnos más. Entonces sería 1 a la 3 es 1, porque 1 por 1 es 1. Y 3 a la 3 sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces me queda un 27avo. Menos 3, y aquí voy a hacer lo mismo, pero con el 2. Quedaría entonces 1 a la 2 y 3 a la 2. Entonces me quedaría un 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9. Un noveno. Y x a la 3. Más 3 por 1/3. Y aquí haríamos la ley de las potencias de una potencia. Entonces dejo la misma potencia, la misma base, perdón, y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. Menos, y aquí hacemos lo mismo. Dejo la misma base y 3 por 3 me da 9. Finalizo quitando esos paréntesis de la mitad. Me queda un 27avo menos a este 3, si quiere le ponemos un 1. Entonces me quedaría
3 por 1, recuerden que multiplicamos derecho, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador, y entonces me quedaría 3 por 1, 3 y 1 por 9, 9, lo que podemos simplificar con tercera 1 y tercera 3, o sea, me quedaría realmente un tercio. De x a la 3, dejo la variable exactamente igual, más, aquí le volvemos a poner un 1 al 3 y recordemos que cuando yo les dije, cuando yo multiplico y divido por un mismo número, en este caso está en el numerador el 3 y en el denominador el 3, yo puedo decir que simplemente se cancelan, o, perdón, se simplifican, y entonces el resultado sería 1 por 1, 1 sobre 1, que es 1, que no es necesario ponerlo, ¿cierto? Y x a la 6. Entonces me quedaría 1x a la 6, voy a quitar ese 1, que realmente no es necesario colocar. Entonces me quedaría 1x a la 6, que es nada más que x a la 6, menos x a la 9. Y esa sería entonces la respuesta a ese ejercicio. Entonces, fíjense que con fracciones es exactamente igual, solo que teniendo en cuenta cómo se operan estas cuando hay un exponente y cuando se multiplican entre ellas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.